Imaginemos por un segundo que la gravedad, esa fuerza invisible que supuestamente nos mantiene firmemente anclados a la silla en este preciso instante, pues no existe. Bueno, eso es empezar fuerte. Ya, es una locura, pero a ver, al menos no existe como nos la han enseñado. Imaginemos que la Tierra no está tirando de los objetos hacia abajo, sino que el espacio vacío que hay debajo de esos objetos está literalmente desapareciendo. O sea, desvaneciéndose por completo. Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos técnicos, análisis matemáticos y manifiestos ontológicos que francamente exigen que dejemos a Newton, a Einstein y a las leyes de la termodinámica en la puerta. Sí, hay que resetear la mente para esto. Totalmente. Estamos hablando de una inmersión analítica profunda en la teoría ontológica de la realidad, o TOR, que está formulada por Pepe Popú. Es un viaje denso, pero prometo a quienes nos escuchan que altera la percepción de las cosas más cotidianas. Y tanto que la altera. Es una propuesta que desafía el sentido común, desde luego. Y bueno, para abordar estos textos correctamente, es vital establecer desde el primer minuto una premisa radical. Adelante, ponnos en contexto. A ver, esta teoría no intenta hacer pequeños ajustes a la física clásica. No es un intento de buscar una nueva partícula subatómica para que cuadre una ecuación coja en el modelo estándar, ¿sabes? Claro, no es un parche. Exacto, no es un parche. La TOR reescribe la realidad desde cero. Propone un tablero de juego completamente nuevo basado en un único elemento fundamental del que emana absolutamente todo. Y a ese elemento los textos lo denominan dinamismo. Dinamismo, vale, me lo apunto. Y la misión en nuestra exploración de hoy es sumamente ambiciosa, casi herética para la física tradicional. Literalmente herética. Sí. Queremos desmontar conceptos que damos por sentados desde que íbamos al colegio, básicamente, para entender este nuevo paradigma. Hablamos de redefinir qué es la masa, qué es la luz, cómo funciona el movimiento, e incluso, ojo a esto, replantearnos el mismísimo destino del universo. Esa entropía que supuestamente acabará apagando las estrellas. Eso es. Vamos a ver cómo la TOR propone un modelo puramente matemático y geométrico, donde las paradojas clásicas que llevan siglos frustrando a los científicos, pues simplemente se desvanecen. Así que vale, vamos a desgranar esto, y creo que lo más lógico es empezar por la fuerza más evidente, ¿no? La gravedad. Sí. Es el punto de partida perfecto para ilustrar el salto conceptual. Porque, a ver, en la física estándar concebimos la gravedad como una fuerza de atracción. Un tirón. Un tirón, eso es. Cuerpos que se atraen mutuamente a través del inmenso vacío del espacio mediante campos o curvaturas. Pero la TOR elimina por completo los tirones y los empujes. Fuera fuerzas. Fuera. Define que ese elemento único del que hablábamos, el dinamismo, solo tiene dos estados posibles. Ajá. Por un lado, tenemos la masa, que se describe como dinamismo estructurado y convergente, y por otro tenemos el espacio, o el marco, que es simplemente dinamismo en un estado relajado e indefinido. Espera, a ver si lo entiendo bien, porque esto me parece clave. En la física clásica, la masa y el espacio son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Sí, agua y aceite. Claro, una es la materia y la otra es el contenedor donde existe esa materia. Pero aquí me estás diciendo que la mesa, el aire y el vacío son exactamente la misma sustancia, solo que en estados diferentes. Precisamente. Son la misma moneda, pero en distintas caras. Y claro, al ser la misma sustancia subyacente, interactúan de una forma totalmente distinta a lo que dicta la mecánica clásica. Y esto precisamente nos lleva a la redefinición de la gravedad. ¿Qué es lo que nos rompe los esquemas? Total. En la TOR, la gravedad no es una fuerza mágica de atracción a distancia. Es un proceso que los textos denominan asimilación del marco. Que suena a término de ciencia ficción, las cosas como son. Sí, suena a película. Pero los documentos lo describen de forma muy cruda, o sea, la masa se come el espacio. Sí, lo consume, tal cual. La masa estructurada asimila el dinamismo relajado que la rodea. Y las matemáticas que fundamentan esto no recurren a vectores de fuerza atrayendo objetos. Nada de vectores. Nada. Detallan que la tasa de asimilación, es decir, la velocidad a la que una masa devora su espacio circundante, es estrictamente proporcional a su superficie efectiva. Vale. La ecuación central nos dice que esta asimilación es igual a la, cito textualmente, zona de convergencia activa de la identidad
multiplicada por una constante de proporcionalidad ontológica. Uy, espera, vamos a detenernos en esa terminología porque es densa, ¿eh? ¿Qué significa exactamente una constante de proporcionalidad ontológica, pero en un lenguaje más terrenal? Ya suena complicadísimo, pero lo fascinante de esto es que simplifica el caos. Significa que hay una regla fija, puramente geométrica, que dicta cuánto espacio necesita consumir una cantidad de masa específica por segundo para seguir existiendo. O sea que no es aleatorio. No depende de variables externas aleatorias. Es un consumo geométrico y constante. Y al plantear la gravedad no como fuerzas invisibles chocando, sino como un consumo puro de espacio, pues hay un problema histórico que ha vuelto locos a los físicos que de repente se disuelve por completo. Ah, ya sé por dónde vas. Hablo del infame problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos, el gran dolor de cabeza de la mecánica celeste. A ver, para refrescar el contexto a nuestra audiencia, en la física tradicional, si intentas calcular las órbitas de tres planetas interactuando con sus gravedades a la vez, sumar los vectores de fuerza genera un caos determinista. Un caos absoluto. Sí, se vuelve inmanejable matemáticamente porque todos tiran de todo simultáneamente. Pero si aplicamos la TOR, ¿qué ocurre con esos vectores de fuerza? Que no existen. Ese es el truco. ¡Guau! El problema se disuelve porque cambia la premisa desde la raíz. Si no hay fuerzas tirando unas de otras, pues no hay caos matemático al sumarlas, lógicamente. En su lugar, cuando tienes varias masas, el sistema entra en lo que la teoría denomina una negociación dinámica. Negociación dinámica. Me encanta cómo suena, la verdad. Suena a que las masas se sientan a hablar en una mesa de reuniones. Es una forma de verlo, sí, pero puramente matemática. Las masas están compartiendo y consumiendo el mismo marco espacial, y al hacerlo, oscilan, buscando una configuración donde se estorben lo menos posible. Buscan la paz, por así decirlo. Exacto. Buscan la mínima oposición funcional. Sus gradientes de asimilación, es decir, sus apetitos de espacio. Sus ganas de comer espacio. Eso es. Se compensan entre sí sin llegar a chocar, buscando un punto de equilibrio donde la oposición del sistema tiende a cero. Vale, creo que empiezo a visualizarlo. Además, las fuentes proponen una imagen bastante reveladora, la analogía del taller y el crecimiento proporcional, que creo que ayuda mucho a entender cómo el universo se mantiene estable bajo estas reglas. Sí, esa analogía es muy gráfica. A ver, imaginemos un taller mecánico donde hay un rodamiento de metal enorme y un rodamiento muy pequeño al lado. Si aplicamos la lógica clásica de objetos creciendo sin control en un espacio cerrado, pues acabarían chocando, claro. Inevitablemente. Pero, según esta teoría, como la asimilación del espacio es proporcional, mantienen su relación. El objeto grande y el objeto pequeño asimilan espacio a un ritmo que mantiene la estructura global intacta. Es como si el universo entero se hinchara, pero de una forma exquisitamente ordenada, sin que los rodamientos se aplasten entre sí. Es una ilustración brillante de los textos. Demuestra que no hace falta invocar una fuerza oscura o externa que ordene el cosmos. Ya viene ordenado de serie. Claro. La propia geometría de la asimilación garantiza la estabilidad a gran escala. Pero claro, si aceptamos que las masas no se atraen, sino que simplemente devoran el espacio intermedio, tengo que poner esto a prueba con la realidad. A ver, dispara. Si alguien sostiene un bolígrafo en el aire y lo suelta, el bolígrafo cae al suelo y acelera. Eso es un hecho observable por cualquiera. Si no hay fuerza de la gravedad tirando de él hacia abajo, ¿qué está pasando realmente? ¿Acaso el bolígrafo no cae, sino que el suelo sube hacia él porque el espacio que los separa deja de existir? Esa es exactamente la deducción correcta. ¿En serio? Totalmente. Desde la perspectiva del bolígrafo, la geometría funcional del espacio, o sea, el marco que lo separa del suelo, está literalmente menguando. Madre mía. Está siendo consumido velozmente por una masa inmensamente superior, que en este caso es la Tierra. Al anclar la interacción a esta geometría, sin unidades absolutas de distancia y sin la vieja acción a distancia de Newton, pues el concepto de caer cobra un sentido radicalmente nuevo. ¿O sea que no caemos? No. El peso que sentimos, esa presión tuya contra la silla ahora mismo, es solo el resultado de estar apoyados sobre una masa gigante que está devorando sin parar cantidades industriales del marco en el que existimos.
Uf, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque, a ver, si la gravedad no es un empuje físico, sino que es el espacio desapareciendo bajo los pies, nos obliga a demoler y reconstruir el concepto más básico de todos. El movimiento. Exacto. ¿Qué significa moverse? Las fuentes hacen un hincapié casi obsesivo en separar dos palabras que siempre usamos como sinónimos: movimiento y desplazamiento. Es la distinción más crítica para entender la mecánica del ator. En la física de toda la vida, cualquier cambio de posición implica un cóctel de energía cinética, inercia y resistencia. Si empujas algo, pues adquiere energía. Lógico. Pero Lator postula algo bastante perturbador. En el nivel primordial, las partículas fundamentales de la masa no tienen inercia. Ninguna en absoluto. Me estalla un poco la cabeza con esto, te lo confieso. Es normal, es antiintuitivo. Si no hay inercia en la base de la realidad, entonces la inercia de Newton, la resistencia a frenar cuando vas en coche, es solo un efecto óptico a gran escala. Me viene a la mente la imagen de alguien caminando sobre una cinta de correr, pero a la inversa. A ver, explícate. O sea, alguien está de pie, completamente estático, sin gastar energía, pero la cinta de debajo se está recogiendo, desplazando a la persona hacia adelante. O, no sé, un videojuego clásico tipo Pac-Man. El muñeco en realidad está quieto en el centro del código, y es la cuadrícula del laberinto la que se encoge y se arrastra hacia él. Pues mira, esa imagen del videojuego es matemáticamente muy acertada. La teoría lo formula con una elegancia inusual. La velocidad de este desplazamiento primordial no requiere energía cinética propia. ¿Ya? Es sencillamente proporcional a la tasa local en la que el marco espacial es asimilado por una masa cercana. La partícula primordial está estática en su propia estructura. ¿Y entonces el movimiento real de dónde sale? Pues el movimiento verdadero, ese que conlleva resistencia a inercia clásica, la teoría lo reserva exclusivamente para configuraciones altamente complejas. O sea, cosas grandes. Para los átomos, para la materia aglomerada donde surge una inducción dinámica secundaria. Vale. Lo cual explica algo que siempre parece contraintuitivo cuando lo piensas un poco: las órbitas de los planetas. Ajá. La Tierra orbita el Sol durante miles de millones de años sin tener un motor, sin gastar energía propia para avanzar. Y los textos recurren aquí a una matemática muy específica. Hablan del pozo de potencial efectivo y de unas extrañas depresiones intermedias en el marco. ¿Cómo funciona esto si no hay gravedad clásica? Funciona mediante pura topología, estudiando la forma del espacio que se está agotando. La asimilación del espacio no siempre es perfectamente uniforme. Vale. En las zonas lejanas del marco espacial, muy lejos de una gran masa estelar, la compensación es suave. Esto genera trayectorias de desplazamiento muy estables, o sea, órbitas casi circulares y lentas. ¿Y cuando te acercas a la estrella? En principio, la gravedad es mayor Ajá. y hace que las órbitas se desplacen aún más rápido. Ahí la teoría matemática de Lator predice que se forman unas depresiones intermedias en ese marco. El espacio se asimila de forma asimétrica y la trayectoria se ve forzada a convertirse en una oscilación rápida de acercamiento y alejamiento continuo. Lo que nosotros observamos a través de un telescopio y llamamos órbitas elípticas. Exactamente eso. Y todo ello sin invocar ni un solo miligramo de fuerza de atracción gravitatoria clásica. Es el paisaje geométrico del vacío desapareciendo lo que guía a los planetas. Vale, recapitulemos el panorama hasta aquí porque el salto mental es enorme. Tela. Hay que digerirlo. Hemos establecido un modelo de universo donde el espacio vacío no es un estelario pasivo donde suceden las cosas. Es una sustancia, un dinamismo relajado, que está siendo engullido activamente por las masas. Así es. Pues si el espacio no es un contenedor vacío, sino algo que mengua constantemente, me surge una gran duda sobre la luz. Siempre se ha enseñado que la luz es un proyectil, un fotón, o una onda que viaja rapidísimo a través del vacío. Pero si el vacío está desapareciendo de forma irregular, ¿cómo es que un fotón logra viajar en línea recta por él? La teor da una respuesta implacable a esa aparente contradicción. Dictamina que la radiación electromagnética no es una partícula independiente. ¿Nada de partículas? Nada. No es un fotón que viaja. No es un pequeño proyectil con masa cero. Y tampoco es una onda mecánica viajando por un océano de éter. Hay una línea en los manifiestos que resume esto de forma lapidaria. Dice: la luz no viaja, le sucede al espacio. Le sucede al espacio.
Es increíblemente poético, pero, a ver, necesitamos aterrizarlo. Si no es un fotón disparado desde una estrella hacia el ojo de un astrónomo, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo cuando miramos, no sé, una bombilla? Pues lo que los instrumentos detectan es una excitación direccional del marco espacial. La torre se explica que los átomos complejos están asimilando dinamismo constantemente. Vale, están comiendo. Sí, y cuando un sistema atómico llega a su límite, cuando ya no puede absorber ni un ápice más de dinamismo en su estructura sin colapsar, se produce lo que denominan dinamismo centrífugo. El átomo expulsa esa energía sobrante, agitando el marco circundante. Y esa excitación, esa emisión, nace como una esfera geométrica perfecta que crece hacia afuera. ¿Y qué pasa